Hoy desvelaremos el relato de una de las historias que más han conmovido al mundo entero, en especial a México, de donde es originaria. Hoy os presentamos la historia del alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos. La Llorona. Antes de nada, mis queridos oyentes, os debo contar cómo y el porqué de esta historia, la historia de La Llorona. Todo se remonta a la historia que un día nos contó Graciela Márquez, una señora encantadora de 85 años, originaria de México, que tan solo hace 2 años, y fruto de nuestro estudio por la leyenda, contactemos con ella a través de su nieta, de la cual su nombre no diremos por privacidad. Nos dijo que conocía una historia muy poco conocida de La Llorona. Debo decir, antes de nada, que no sabíamos si esta historia vería la luz. Ya sea por casualidad o por el poder de esta maldita historia, nos ocurrieron una serie de sucesos a todos los miembros de este proyecto y a la principal, Graciela Márquez, que falleció tan solo 2 semanas después, donde el redactor enfermó y nuestro trabajo se borró o desapareció sin más. Así que solo contamos con lo que recuerda el redactor y su nieta, que a voluntad propia nos pidió que esta historia viera la luz. Así que, queridos oyentes, esta es la historia maldita de La Llorona. Todo se remonta a una época donde México ya había sido colonizada y donde muchos españoles se afincaban en aquel maravilloso país. Diana Rodríguez, una chica de tan solo 17 años, a la cual sus padres mandaron a trabajar a la casa de una familia española muy adinerada, ya que consideraban que allí tendría mucho más futuro que quedándose en su pueblo. La pareja de recién casados necesitaba ayuda en su nueva casa, así que contrataron personal, y entre ellos a Diana Rodríguez, una joven muy atractiva, y él se dio cuenta nada más verla. En los sucesivos meses, todos y cada uno de los miembros del servicio, incluida Diana Rodríguez, encargada de que al señor Juan de Ibarra no le faltara de nada, a petición propia de él, de la cual dicha tarea de momento no pondremos en tela de juicio. El señor de la casa tuvo que hacer un viaje inesperado por trabajo, en el cual no dudó ni lo más mínimo en querer llevarse a Diana con él, a pesar de la desconformidad de su mujer, ya que ella no podía viajar debido a su frágil estado de salud. Diana estaba muy contenta con la noticia, puesto que ella jamás había viajado, nunca había montado un barco y mucho menos vio nada que no fuera su propio pueblo. Como es evidente, a Juan de Ibarra le atraía y mucho Diana, le parecía un ángel, era la mujer más bella que había visto jamás, paradójicamente aún estando casado. Evidentemente la intentaría seducir, de hecho tenía varios meses para hacerlo. Vieron infinidad de lugares que ni en sueños ella sería capaz de imaginar. Le regaló telas de seda, collares, una vida de lujo que la hizo sentir como una reina, como su reina. Ella empezó a verlo con otros ojos. Él era muy apuesto, cierto es, pero a ella le remordía la conciencia que él estuviera casado. Pero al final sucumbió a sus encantos y se dejó llevar. Diana Rodríguez se enamoró ciegamente, sin poder racionar, ya que en algún rinconcito de su corazón ella sabía que todo era una ilusión. Ella soñaba en voz alta, soñaba con cosas que soñaría cualquiera a su edad: casarse, tener hijos, una casa, en definitiva, una vida junto a la persona amada. Pero a pesar de todo, ella se entregó a él, aferrándose a la esperanza de que todo pudiera cambiar. Y vaya que sí cambió. Como es evidente, ella se quedó encinta, y él, para sorpresa de todos, la apoyó, diciéndole que darían rienda suelta a su amor, que lo dejaría todo por ella y por la criatura que esperaban. A la vuelta del viaje, después de 10 meses, Diana dio a luz, pero ocurrió algo inesperado.
no traía uno, sino dos. Él, desesperado, no sabía qué hacer ni qué decir. Se le acababa el tiempo y debía pensar en algo. Uno de sus mejores amigos en aquel momento, que era el capitán del barco, le dijo: «Déjame darte mi opinión. Antes de llegar a puerto, pararemos y dejaremos a los tres en una casita junto al río, que construí cuando llegué por primera vez. Y así ganarás tiempo para hablar con tu mujer y pensar lo que deberías hacer». Y así se lo contó a Diana. Ella, reticente y enfadada, aceptó con resignación, a la espera de que él hablara con su esposa y hacerle entender la situación. Y así fue. Quedaron que al tercer día de su llegada, él volvería con ellos, dejándolo todo atrás. Pasaron esos 3 días, y un cuarto, y unos cuantos más. Pero ella se resistía a creer que el amor de su vida y padre de sus hijos jamás regresaría. Y el día 8 por la tarde, ya oscureciendo, se presentó entre las sombras para que nadie lo viese un mensajero que llamó a la puerta. Ella, apresurada, corrió a la puerta pensando que era su amor. Pero se equivocó nuevamente. Era un mensajero, al cual ella conocía. De hecho, eran del mismo pueblo de toda la vida. Le dijo que traía una carta para ella, y no de Juan, sino de su esposa, en la cual en ella decía: «Señorita Diana, dada mi posición y a la terrible traición y tragedia que trajo a mi familia, debo decirle que Juan de Ibarra, mi marido, jamás se irá contigo. Y que al día siguiente de recibir mi carta, mandaremos a las autoridades a recoger a los bastardos de los hijos de Juan. Nos los llevaremos rumbo a España y así renunciando tú a ellos para siempre. Y todo ello es porque lo engañaste y sedujiste, maldita». De pronto la desesperación se apoderó de ella. Corrió y corrió hasta la casa de sus padres, que ni lo más mínimo les importó. Decían que sería lo mejor para ella, dada la deshonra que les había impuesto, incluso a ellos mismos. Le dijeron que jamás volviera por esa casa, así que sin remordimiento alguno, la echaron de allí, dejándola totalmente desamparada a su suerte, incluso a la de sus nietos. Ella tan joven, sin dónde ir, sin saber qué hacer, sabiendo que lo perdería todo, incluso a sus propios hijos. Algo terrible la invadió. Juró que jamás volvería a amar, y que esa misma desesperación y dolor la iba a sentir quien la engañó. Cerca del río hizo una hoguera, y a sus hijos durmió, cantándoles esa terrible canción que no se sabe de quién la aprendió, o si fue el demonio quien se la susurró. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Sin recordar nada, y empezó a buscar a sus hijos sin que la voz le saliera del cuerpo, como si alguien se hubiese apropiado de su voluntad. Pero no recordó nada hasta que vi en la orillita del río una mantita donde ella solía meter a sus hijos para que no tuviesen frío. Entonces ahí, y solo ahí fue donde empezó su verdadera agonía. Recordó en un instante lo que hizo. Le bombardeaban en la cabeza los recuerdos sin cesar, hasta perder la razón.
y ella gritaba y gritaba: ¿dónde están mis hijos? Los maté. Mientras ella se dirigía con paso firme y sin mirar atrás al fondo del río, donde jamás los volvería a encontrar. Llena de culpa, rabia y dolor por lo que había hecho a sus hijos, se quitó la vida, gritando de dolor. Al día siguiente, un granjero se la encontró en la orilla, entre las piedras, muerta con los ojos abiertos y la mirada perdida, con una expresión en la cara de como si su alma se hubiese roto en 1000 pedazos. Ya pasado unos días y viendo que nadie la reclamaba, el granjero decidió darle sepultura cristiana. Pero al día siguiente pasó algo que jamás nadie pensaría, y es que la tumba estaba vacía. El granjero pensó que unos animales se la llevaron, pero no, nada más lejos de la realidad. El destino tenía otros planes para ella. Debido a la crueldad de sus actos, no pudo tener redención ni perdón alguno, y por esa razón está condenada a vagar por toda la eternidad. Por eso cuenta la leyenda que a día de hoy sigue buscando a sus hijos por los ríos de México, aterrorizando a quienes hacen el mal, llorando y gritando: ¿dónde están mis hijos? Quien ha conseguido verla dice que va vestida de blanco, con un velo, como si de una novia se tratase, ya que cuentan que el día que quedó con su amado, ella tenía un vestido de novia puesto para cuando él llegara. Cosa que no pasó. Y eso es muy triste. Pero más triste es, mis queridos oyentes, es vagar por toda la eternidad, con la esperanza o sin ella, de que a tus hijos, por los crímenes cometidos, no los volverás a ver, jamás. Кричит ночная птица, он уже пробрался